Este podcast es una iniciativa de Quinton Brands, el estudio de diseño de marca y branding de Samuel Ferrer. Si tienes un negocio, tienes una marca, y Quinton Brands te ayuda a crearla y a gestionarla de forma honesta y relevante para tu audiencia. No lo dudes, empieza a invertir en el mayor activo que tienes, tu marca. Más información en www.quintonbrands.com. Bueno. Hoy charlamos con Javier Velilla, especialista en estrategia de marca y business experience. Es socio director en Comuniza y director de Brandemia. Bienvenido, Javier, a Relevante. Un placer tenerte en mi humilde podcast. Muchísimas gracias, Samuel, por invitarme y contento poder conversar contigo con un tema que nos apasiona a los dos, ¿no? Que el branding. Por supuestísimo. Yo, cada vez que traigo algún invitado de branding, ese día estoy nervioso. Porque de normal suelo tratar invitados variados y bueno, vengo más a aprender que a otra cosa. Aquí también, pero aquí es como un tema que me gusta más, que me ilusiona más y quiero hacerlo pues, muchísimo mejor. Así que bueno. Nada, simplemente la primera pregunta. Yo te explico un poco quién eres, lo que pone en tu perfil de LinkedIn, pero ¿a qué te dedicas exactamente y sobre todo por qué te dedicas a eso? Bueno, esas son las grandes preguntas. Yo Sí, además para empezar. escuché a una persona que valoro mucho una descripción que dijo, soy persona en construcción. Lo mismo, en realidad, yo dirijo con Olga Llopis el equipo de Comuniza y de Brandemia. Mi vida profesional ha dado 1000 vueltas. Empecé de periodista económico en el diario Expansión y allí empecé a trabajar, principalmente contando historias de otra gente, ¿no? Hablando con muchos empresarios, pues tuve la suerte quizá de entrevistar a 1000 empresarios que me contaban cosas de, oye, qué planes tienen, hacia dónde van, cómo les ha ido el año. Y hubo un momento determinado en el que tuve más ganas de construir esas cosas que luego iban a ser noticia que de contarlas, de explicar las noticias. Entonces salté al otro lado, ¿no? Y además tuve la gran suerte también al ser periodista económico que hablaba con el máximo nivel de jerárquico de las organizaciones, con el top management, por lo tanto con mucho director general o directora general, con mucho CEO, con mucho propietario, y eso me dio como mucho recorrido para ver, oye, cómo estructuran el mensaje, qué necesitan, qué les duele, ¿no? Porque estás mucho en contacto con ellos. Y de ese momento muy prensa salté al mundo de la innovación del branding, que es los dos ámbitos en los que me he movido profesionalmente en estos 20 años. Y ahora pues codirigiendo con Olga una agencia de branding clásica como es Comuniza, y desde hace 2 años y algo, pues llevando el timón de Brandemia, que busca ser un poco como una plataforma regalo para todo el sector. Muy bien. O sea, la verdad es que es un cambio. Me parece muy interesante lo que has dicho, ¿no? Es decir, pasar de contar las historias a hacer las A historias. crearlas, efectivamente. A crearlas. Sí. Las noticias, qué bueno. Sí. Eso me parece un motivo muy poderoso también que ayuda muchísimo. Vale, ¿qué referencias tienes? Porque imagino, claro, si vienes del periodismo, tendrás un montón de referentes y ya sabemos que el branding es como muy transversal y toca muchísimos palos. Sí, claro. ¿Qué referentes tienes y qué son los que hacen? Claro, a mí también, porque cada uno tiene su biografía y me afectan pues estos dos temas que te contaba. El primero es, al venir de periodismo, mi mirada de branding es muy narrativa, muy sí de identidad, pero principalmente de comunicación, de que te explico, de relato, de experiencia de usuario, y ahí me siento muy confortable y es un poco el mindset que planteo. Yo siempre digo que hay como 3 grandes maneras de entender el branding. Una muy de identidad, donde la gente de diseño pues trabaja temas de arquitectura de marca, muy centrado pues, en el logo y demás, que tiene mucho interés. Otro enfoque del branding que es muy de personalidad, muy de Kapferer, para entendernos, muy de personalidad, de arquetipos, de significados. Y hay un tercer bloque que tiene que ver con la marca como un universo, como una cosmovisión, que es donde yo estaría más confortable
Y eso es seguramente por un background que tengo más del mundo del periodismo y de la comunicación, donde he trabajado y donde te formas. Y por otro lado, siempre me he sentido muy cómodo con el mundo empresario, y por lo tanto me interesa siempre mucho ese enfoque muy de números, muy de KPI, muy de resultado, muy de fuerza de empresa. Y en ese sentido, pues confortable. Pero yo creo que cuando montamos equipos en Comuniza, de estas tres maneras de entender el branding que te comentaba, ¿no? El branding como identidad, como personalidad o como universo, busco siempre que el equipo esté compensado. Es decir, tener gente, no sé, por ejemplo, para Pharma, que trabajamos mucho, el mejor equipo que puedo colocar es un equipo de branding como producto. Pero en cambio en moda, que también trabajamos, el branding de personalidad funciona mejor. Y en todo el mundo startup o marcas que son muy de propósito, el branding como universo es la mejor técnica. Entonces, en función del proyecto, montamos equipos distintos que tienen capacidades distintas. Qué bueno, nunca había escuchado esta clasificación. Bueno, es una clasificación custom made, o sea, es mía Bueno, para bueno, aclararme. Pero fíjate, Samuel, en función de qué mindset tienes, haces cosas distintas. Por ejemplo, en el branding como producto, te interesa mucho canal de distribución, márgenes, precios, entorno competitivo. Y entonces, ese tipo de usuario, si tenemos, o sea, ese tipo de trabajador, si tenemos un proyecto, pues lo primero que mira es ir a retail, ver cómo funciona la marca, cómo funciona la competencia, hacer mystery shopping, porque es ese enfoque. En cambio, si es un branding más de personalidad, no obligatoriamente tiene que saber nada del producto. claro. El branding de producto me pregunta sobre el precio de venta y el margen nada más empezar un proyecto, y en un branding de personalidad no necesito eso. Entonces Claro. son como maneras distintas de abordar un proyecto, todas son más o menos buenas en función del desafío que hay delante, y un poco el trabajo de Olga y el mío es entender muy bien qué reto tiene el cliente y a partir de aquí configurar el mejor equipo posible para abordar eso. Wow. Sí, sí. No, te estaba escuchando y está diciendo que tiene todo el sentido del mundo. Muchas veces queremos aplicar la misma receta para todos los clientes y no se puede. O sea, y te Muy das cuenta difícil. de es muy difícil. O que acaban. También es cierto que, no sé, a lo mejor también te siguen buscando, o al menos si tú te especializas en un tipo de cliente o en un tipo de tal, al final siempre acabas haciendo un branding muy parecido, ¿no? Si Claro. te centras mucho en startups y tal, pues acabarás haciendo un branding de universo que llamas tú, que está muy centrado en el propósito, Efectivamente. en el tal. Vale. Y a lo mejor dices, ¿no? Siempre hago. Y para ellos, y para ese tipo de agencia o de profesional de branding, el branding es eso, Sí, ¿no? totalmente. Totalmente. Yo creo que hay También. muchas maneras de entender el branding, de la misma manera que hay muchas maneras de entender la estrategia, ¿no? Y hay un libro súper chulo que a mí me gusta mucho sobre qué es la estrategia, que habla que hay 10 escuelas estratégicas. No 2, 3, 4, hay 10. Y cada una tiene Wow. sus pros y sus contras y tiene como su letra pequeña, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues hay una escuela de estrategia que tiene que ver con el diseño, que es pues toda la escuela, por ejemplo, del DAFO, ¿no? Y que seguro que te suena, que es Sí. pues encajar las posibilidades internas y externas de una organización en un análisis como muy sintético, ¿no? Y funciona muy bien. Lo malo del DAFO, y te ha pasado si has hecho algún DAFO en la vida, que hay una distancia sideral entre la formulación del DAFO y el plan de acción. Ya. Y en cambio hay otro tipo de escuela muy de, por ejemplo, planificación estratégica, que funciona muy bien pues para planificar y ejecutar, ¿no? Y ese modelo es un modelo distinto y tiene unas técnicas de trabajo totalmente distintas y trabaja por objetivos, checklist, presupuesto para llevarlo a cabo, ¿no? Y son solo dos de las rutas estratégicas, así como más famosas. En el primero trabajo mucho debilidades y oportunidades, y en el segundo trabajo mucho presupuesto y control presupuestario. Entonces, Y, ¿cómo vale, abordo eso? Yo creo que al final es tener una manera de entender amplia y responder a cada reto con la mejor posible. vale. ¿Nos sabrías decir qué libro es ese? Sí, claro, el libro es Strategy Safari, que es de Henry Mintzberg, y a mí me parece que es de lo mejor que hay en clave de estrategia, y a quien esté en temas
de estrategia. Evidentemente es estrategia de negocio, no es una estrategia de marca, pero me Claro. parece que es de lo mejorcito que hay ahora mismo en el mercado. Y Es creo que que yo lo creo edita, que... yo ahora no recuerdo seguro, pero creo que lo edita Financial Times. Vale. Y está en inglés. Sí, de hecho, pero esto nos pasa mucho. La mayoría de los libros están, por desgracia, solo en inglés. Bueno, Que tiene cosas buenas, que es que si quieres estar al día de branding, tienes que estar al día de inglés y con eso vas practicando. totalmente, totalmente. Muy bien, pues nada, lo apunto, lo buscaré y lo pondré en las notas del episodio para que la gente Súper. lo pueda conseguir, el que le interese, porque ya te digo que a mí me ha interesado bastante. O sea, que yo seré uno de ellos. Qué bueno. Vale, genial. Vale, te voy a hacer un poco las dos preguntas porque claro, hemos hablado de estrategia de negocio, ¿vale? Y luego vamos a hablar en este episodio de estrategia de marca, ¿vale? Entonces, creo que esas dos preguntas son clave, ¿no? ¿Qué es para ti una marca y qué es para ti un negocio? Wow, súper. Una marca es el plus que tiene una empresa que justifica una ventaja en precio o una ventaja en toma de decisiones, sabiendo que hoy no hay distancia, no hay diferencias entre un producto y otro. Es decir, en un momento de indiferenciación bestial en los productos, la marca es ese atributo que me hace identificable, diferenciable y preferible. Vale, totalmente de acuerdo. ¿Y un negocio? Y un negocio es una organización que tiene un sistema de ingresos a cambio de un valor y que busca que el valor entregado sea suficientemente atractivo para convencer y continuar, pero que ese valor entregado cueste a la empresa menos que los ingresos que recibe. Vale, genial. Es que parece que no, pero está muy relacionado porque yo creo que la marca influye mucho en el negocio, Sí, pero obviamente no es lo mismo, ¿no? Y hay que claro. tenerlo en Pasa cuenta. que están muy entrelazados y el impacto que tiene el modelo de negocio, por ejemplo, en la gestión de una marca es enorme. Entonces, yo creo que sí que son cosas distintas, marca y negocio, pero tienen unos vasos comunicantes con una irrigación enorme, ¿no? Es casi un Claro. sistema cardiovascular, ¿no? Donde está tan ramificado y tan conectado que separar una cosa de otra, si hubiese que hacerlo, sería una operación de cirugía de alto riesgo. Ujú. No, no, además bueno, yo vengo del sector del diseño, Ujú. ¿vale? Principalmente, como casi el Sí, 90% el de los que sector nos proviene dedicamos principalmente de diseño, sí. al branding, acabamos en branding porque venimos del diseño y nos damos cuenta de que si queremos trabajar marca, si queremos diseñar marca, tenemos que tocar marca, y de una vez que empiezas a tocar marca te das cuenta de que tienes que tocar negocio. Entonces, y es como a mí me ha pasado esa transformación, ¿no? De ir yendo empezando por la parte muy estética, muy visual, muy Ujú. tal, a una parte mucho más estratégica y cuando Claro, empiezas a tocar estrategia de marca te das cuenta por esos vasos comunicantes que dices que esto impacta directamente en el negocio y que si tocas una cosa de aquí afecta claro, en otra cosa de allá y tienes que ir con mucho cuidado, ¿no? claro. Pero también tiene que Tal ver punto. con un tema temporal, yo creo, ¿no? Y es, cuando hacemos un proyecto de branding, estamos pensando en el largo plazo. Y es, si tú haces una campaña, un flyer, una cosa más táctica, estás pensando pues, en los próximos 6 meses. Y en los próximos 6 meses el nivel de incertidumbres es menor. Es decir, es verdad que pueden pasar catástrofes como lo del COVID mismo o la guerra de Ucrania, que cambia las reglas de juego eh, radicalmente, pero en general hay una cierta continuidad. Cuando pensamos en un proyecto de marca, estamos pensando en horizontes mucho más largos. Nosotros hicimos un proyecto de marca para una organización fundada en 1440 y pico y que no habían tocado la marca desde hacía cerca de 35 años. Tela. Claro, yo cuando tenía hace 35 años, tú y yo éramos muy pequeños. Yo no, yo hace 35 años yo tendría exactamente 2 años. Pues eso. Imagínate. Entonces claro, la decisión que tomas en identidad tiene que ver con cómo va a ser el mundo de aquí, quizá no 35 años, pero quizá 20 años. Por lo tanto, te requiere conectar mucho con modelo de negocio y te requiere una reflexión estratégica muy profunda. ¿Sabes? Porque hace 35 años no había ni internet aquí No, en no, no. España. Entonces,
qué va a pasar en un horizonte a tan largo plazo, pues te obliga a hacer una reflexión como mucho más profunda y eso es yo lo que creo que la gente que hace el viaje del mundo del diseño al mundo del branding es esa capa que necesita, ¿no? De ponernos las gafas de ver lejos y entonces ahí pues necesito entender bien el cliente, su negocio, su contexto, hacer research, ver referencias, ¿no? Todo eso yo creo que nos hace como profesionales para el largo plazo y me parece una mirada crucial. Pero, y esta pregunta me ha venido así ahora de tal. Ese largo plazo es que, claro, al final te das cuenta de que el branding mira a largo plazo, pero muchas veces las propias empresas o los propios empresarios no miran tan a largo plazo. Claro, Tienen una mirada como mucho más corta, claro, ¿vale? claro. Muchísimo más corta. Entonces, claro, Total, cuando tú empiezas a hablar de tan largo plazo, te miran raro, como, si total. yo lo que quiero es salvar este mes. Ese es otro de los grandes temas que yo creo que hay como un cortocircuito y que la gente del branding vamos a tener que hacer deberes. ¿Y Sí, qué son los deberes? Es que yo creo que la COVID o sea, es una cura de humildad. Es que quien hubiese hecho planes los tuvo que cambiar. Entonces, el nivel de complejidad que hay ahora mismo, ¿no? Se habla de los entornos VUCA, incluso ahora ha salido un acrónimo nuevo, que ahora no recuerdo cuál es, pero que la última letra del acrónimo es incomprensible. ya. Es decir, ya hemos avanzado tanto, entonces eso condiciona mucho todo lo que podamos solventar y condiciona evidentemente cómo abordamos ese largo plazo. A mí me gusta mucho y fíjate cosas que han sucedido en el ámbito del negocio y que en branding las sabemos. Es, por ejemplo, todo lo del Lean Startup, de haz prototipos, prueba rápido y barato y pronto para aprender, o todo el A/B testing que están haciendo los de digital. ¿Qué significa eso? Es renuncio a saber cómo va a ser el futuro y lo que hago es pruebas. Claro. Que esas Y pruebas tienen que ahí, ser más o menos informadas. Pero como no tengo ni idea de qué va a pasar, hago pruebas. El branding va a tener que empezar a trabajar con esa mentalidad porque el nivel de incertidumbre a la que estamos trabajando es muy grande. ¿y cómo se hace eso? Me refiero. ¿Cómo crees tú que se podría hacer eso? Porque, vale, más o menos en largo plazo sabemos, hay una estrategia, hay un posicionamiento, hay una propuesta de valor, hay unos valores clave que son además, cuanto menos los cambie mejor, Uh-huh. pero es que ahora tú vas a una startup y las startups te dicen que eso del branding no, que que con ellos con un logo ya está, porque a ellos lo que Efectivamente. les interesa es Sí, convencer a un inversor. sí, A ellos les interesa es que el negocio funcione, sí. ya está. Entonces, ¿cómo se hace eso de cara a... Porque ya no va a ser cosa de startups. O sea, esto ya va a ser cosa de cualquier corporación a Uh-huh. nivel de innovación, Uh-huh. de tener que estar constantemente innovando, Sí. constantemente desaprendiendo. Leía el otro día a Xavier Marcet, que lo tengo como un referente, no sé si lo conocerás, pero También, compartimos pasión. sí, pues... Y me estaba leyendo un libro de él y hablaba un poco de eso, ¿no? De que hay que desaprender constantemente todo lo aprendido para poder hacer cosas nuevas y vaciar tu cabeza de todo lo que tienes para poder llenarla con cosas nuevas, ¿no? Sí, Y es un ejercicio totalmente, desde mi punto de vista, bastante complejo, bastante difícil, que casi sí, nadie está dispuesto a hacer sí. y que afecta, y eso si lo trasladamos al sector de la marca, a la branding, a la gestión de las empresas, es muy heavy, ¿eh? Muy heavy. Total. ¿Cómo crees tú que podríamos aplicar esa parte de Lean Startup, de Lean Branding, que podríamos llamarle, Uh-huh. a la gestión de las marcas y a la creación de las marcas? O sea, yo creo que coincido contigo. Es verdad que las startups están más preocupadas de validar modelo de negocio, por ejemplo, y depende en qué fase estén, que de hacer un proyecto de branding. Y es verdad que están más pensando en el corto y medio plazo que en el largo plazo y por lo tanto eso afecta. Yo creo que el branding tenemos que cambiar el paso. Yo creo que cuando miras técnicas como Lean Startup, lo que están haciendo, ¿no? Es acortar los ciclos de desarrollo de producto y plantear mucha experimentación basada en hipótesis. No tengo toda la verdad, tengo una hipótesis que la testeo, ¿no? Y que puedo medir muy rápidamente el progreso y puedo iterar muy rápido. Yo creo que el branding ha vivido durante un tiempo como definiendo la verdad absoluta e inmutable y hoy hay muy pocas cosas que sean absolutas e inmutables. Yeah.
y eso nos va a obligar a replantear muchos frentes. A mí me gusta mucho también un libro que es de Brand Manifesto, creo, que habla sobre cómo trabaja Starbucks su marca, ¿no? Y habla de la molécula de Starbucks, que es, ya no tengo aparte que es muy significativo, hace no tanto, Samuel, las plataformas de marca tenían esta forma casi de pirámides o de triángulos, como mucho de la estabilidad, casi como si construyésemos un edificio. Y Starbucks en este modelo lo que plantea es un sistema de moléculas conectadas que tiene un elemento líquido y que me permite eliminar una molécula, o sea, un elemento molecular o añadir otro elemento molecular sin que el ecosistema se rompa. Entonces, yo creo que cada vez más vamos a ir a cosas mucho más flexibles, mucho más dinámicas, mucho más iterativas y que ese pensamiento, vuelvo, que está en Lean Startup, que está en el A/B Testing, pero que está en muchos otros sitios, es un pensamiento ganador y que el branding tiene que absorberlo clarísimamente. Entonces, plantearle una estrategia de marca a alguien que no absorba la posibilidad de pivotar es muy arriesgado. Es muy arriesgado. A ver, pero eso también, al final, ese ecosistema de moléculas también es un tipo de estabilidad. Es decir, sí, porque lo que persigues es eso. Al final, cualquier negocio o cualquier marca lo que persigue es perdurar. Y cuando quieres perdurar, estás persiguiendo cierta estabilidad. Total. Quizás no quizás no es una estabilidad rígida, como muy asentada, sino que es una estabilidad flexible, modular, pero justamente esa metodología lo que busca es esa flexibilidad. Esto lo vengo a decir porque al final es como... se me viene a la mente la imagen del bambú, ¿no? O sea, tienes cierta rigidez, pero tú se flexiona o se flexibiliza en función del ambiente, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que esa es un poco la estrategia, si la podemos aterrizar de alguna manera o visualizar de alguna manera, ¿no? Es crear marcas que, siendo que son estables o con cierta estabilidad, tienen la suficiente flexibilidad como para moverse sin perder identidad, sin perder posicionamiento. Claro. Que eso es yo creo lo realmente difícil, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. El libro que te decía es de John Grant, que habla de... Brand Manifesto, ¿no? Sí, Brand Manifesto, y trabaja todo el tema de las moléculas. Pero fíjate la contradicción, ¿no? Y en branding es como un mantra, una cosa fijísima, ¿no? Que Coca-Cola es roja y rojo, Coca-Cola roja son como sinónimos muy perfectos, pero lo que ha sacado Coca-Cola para el metaverso no es rojo, es lila. Es lila, efectivamente. Sí. Y tenemos que estar preparados para que estas cosas pasen. Entonces, yo creo que la rigidez hoy es muy compleja. O sea, hay que ser muy listo hay como toda una disciplina ahora sobre la futurología, ¿no? Sobre el análisis de futuros. Y lo que vienen a decir es que el futuro es demasiado importante como para jugárselo todo a una única carta. Claro. Entonces va a hacer falta que el branding haga una cierta cura de humildad y coloque la duda, la incertidumbre, la contradicción dentro, ¿no? Y cuando, fíjate en las tendencias de año de branding que hemos sacado todos, pues sacamos en Brandemia, sacamos en Comuniza, pero han sacado otros compañeros informes de este estilo. Una tendencia que está apareciendo no solo este año, sino en los últimos años, tiene que ver con la humanización de las marcas, que en realidad tiene que ver con la contradicción y con la iteración, y con el cambio, y con el pedir perdón. Por lo tanto, yo creo que eso está ahí y que vamos a tenerlo que meter en nuestra disciplina. Porque si no es difícil, y sucede incluso en los manuales de marca, que nosotros ahí con Olga en Comuniza lo vemos muy claro. Un manual de marca hace no tanto tiempo, pero un manual de marca del prehistórico, que por desgracia se siguen haciendo así, eran pura taxidermia. Taxidermia es que te hago la imagen del papel de carta o de la tarjeta de visita, es decir, de cosas que ya sé cómo se solucionan. Y vinieron los de producto digital y lo que han hecho es, no, yo te hago un manual de marca de ingredientes, casi con elementos atómicos, para que puedas resolver lo que no está previsto. Porque la gracia de un manual de marca
no es documentar lo que ya se ha hecho, porque ya tengo el arte final de la tarjeta de visita. Lo que tengo que documentar es cómo debería solucionar algo que todavía no sé ni que existe. Claro. Es tremendamente complicado. Te tienes que ir a eso, a elementos atómicos, a unidades mínimas, y sobre eso empezar a generar como patrones o no sé, estoy hablando a nivel visual, que es un poco quizás por defectos a donde me voy. Pero entiendo que en casi cualquier otro ámbito también, al final tienes que sacar unidades mínimas. Eso es. Y con esas unidades mínimas empezar a construir cosas, ¿no? Yo creo que hay ya en temas de branding ya se está empezando a meter el componente humano cada vez más en las marcas. Se dice mucho que las marcas son como personas, o a la personalización de las marcas, ese tipo de cosas. Sí. Pero es un poco precisamente por eso, ¿no? Porque yo no soy igual que hace 10 años, ni soy igual que hace 5 años otra persona, ¿eh? Pero sí que hay cierta estabilidad en mi yo de hace 5 años, ¿vale? Entonces, ese dualismo es el que quizás... por eso quizás está teniendo tanto peso ahora, no sé, a ver, estoy aquí, a lo mejor esto es una reflexión que me viene, pero a lo mejor tiene tanto peso la marca personal y la gestión de la marca personal y que esté tan de moda la marca personal precisamente por eso, ¿no? Porque es lo más parecido a que una marca y una persona, o sea, funcionen de forma flexible, que se puedan adaptar al cambio, que puedan vivir en la incertidumbre, y aún así mantener cierta estabilidad. Total, son más... en un mundo en el que... Pero sucede en la guerra, ¿no? Y es pena usar esta metáfora, pero claro, como hoy todo el terreno es tan voluble, tan buca, ¿no? Voluble, incierto, complejo y ambiguo, ¿no? La guerra que mejor funciona es la de guerrillas. Entonces, renuncio a un ejército regular y lo que hago, que por desgracia es lo que está pasando en Ucrania y por los dos frentes, y lo que hago es una guerra hombre a hombre, elemento a elemento, individuo a individuo, porque está totalmente líquido todo. Entonces, las marcas personales, hizo un estudio Edelman, que es una agencia de relaciones públicas muy potente, pues ahora ya 15, 20 años, que decía que el portavoz más creíble de una organización es alguien como yo. Es decir, ya no confiamos ni en los gobiernos, ni en los partidos políticos, ni en los sindicatos, ni en la iglesia, ni en las empresas, ni en las ONGs. La figura de como más confiable es alguien como yo. En pandemia, porque este informe lo hacen cada año, emergió otra figura que tiene mucho peso en confianza, que fue el experto, que tiene toda la lógica, porque en ese momento de pandemia la gente con bata blanca nos molaba, ¿no? Lo que nos, o sea, digo, te fías un poquito más pero el alguien como yo, y eso cuadra con los influencers y compañía, tienen una credibilidad y una share of voice muy alta. Es decir, porque no solo es que tienen una alta credibilidad, sino que LinkedIn, por ejemplo, prepondera el contenido de un usuario por encima del de una página corporativa. A ti te funciona mucho mejor el perfil de Samuel que el de tu agencia. Correcto. Entonces, ahí es el doble sesgo, tienen más cuota de mercado de voz y al mismo tiempo es mucho más interesante. El tipo de contenido, yo no me lo he mirado así en detalle ahora pero seguro que el tipo de contenido que sube tu agencia es más aburrido que el que subes tú. Sí. De hecho, es incluso menor en cantidad. Claro. Precisamente por ese escaso interés que se genera. Sí. Que te hable una marca es muy difícil, ¿no? Y hoy la gente espera que le hablen personas. Efectivamente. Bueno, ¿cuánta gente sigues tú en LinkedIn que sea persona? O sea, ¿cuántos contactos tienes? Claro. Versus a cuántas marcas sigues. Total. O sea, claro, ahí entramos en toda una estrategia por parte de las marcas de generar embajadores de marca de sus propios empleados. Efectivamente. O sea, toda un... Sí, la descentralización de la gestión de marca. Sí. Correcto. Sí. Que ya no es la cuenta corporativa oficial de la empresa X la que comunica que, oye, hay muchas que lo hacen y funcionan muy bien, pero porque están como muy personalizadas. Parece que tienen un logotipo en el avatar, pero tú sabes que te habla como una persona, se expresa como si fuera una persona, simplemente que tiene un logotipo en el avatar, pero parece una persona. Total. Y si no, el otro lado es que sean las propias personas que llevan la chaqueta de la marca, la que
hablan de la marca y expresan, ¿no? Por eso es tan importante el personal branding hoy en día, Sí. y por eso es tan importante que los propios empleados y tener una buena cultura de marca, porque al final... Crucial. Totalmente de acuerdo, Samuel. La parte de cultura de marca. O sea, nosotros siempre que hacemos un proyecto de marca, al final es cuadrar 4 Ps, ¿no? Y las 4 Ps son el propósito, los productos, los procesos y las personas. Y estas 4 Ps tienen que estar hiperalineadas y engrasadas, y la capa personas tiene un peso decisivo por el impacto que tiene en propósito y en procesos. En personas, además, en todo lo que tiene que ver el laboral, con la gran renuncia, ¿no? Esta gente que ha renunciado a su empleo por un tema de alineación personal, o también todo el desafío del trabajo en remoto que hace que la conexión empleado-organización se ha diluido mucho, ¿no? Entonces, ahí hay un espacio crucial para lo que va a ser la gestión de marcas, y todo el tema de personas va a ser importante. E incluso la brecha generacional que se está produciendo, ¿no? El insight que tiene un boomer no tiene nada que ver con el insight que tiene un centennial, y está pensando en cosas diferentes, y sus criterios, por ejemplo, de pertenencia o de felicidad son muy diferentes. Total. Y también hay como una... A lo mejor estamos presionando demasiado, pero veo que también, como hay mucha centralización por el tema de los perfiles y los boomers y los centennials, o ahora la generación Z, bueno, pues, que parece que todas las marcas se centren en esta generación, cuando realmente... Porque a lo mejor... No sé, esto el otro día lo escuchaba en una entrevista, en un podcast, no recuerdo, que daban un dato, y es que el consumo, el 60 o el 70% del capital monetario, el dinero que se usa y que se gasta, lo hacen las personas mayores, Sí. mayores de 60 años. Uh-huh. Y todas las marcas se centran en los Z. Sí. El Z es un porcentaje muy pequeño. Uh-huh. Eso a mí me dejó pensando, ¿no? Decir, ostras, esto es súper curioso, ¿no? Porque... Uh-huh. Y eso es estrategia de negocio, ¿eh? Sí. Eso es estrategia de marca también. Totalmente. Dije, ostras, totalmente. Wow. ¿A qué crees que se puede ver esto, no? O sea, wow. Pero preguntita, ¿no? Es que sí. Son preguntas que yo me hago que no, como no tengo respuesta, digo, voy a ver si hay... Yo tampoco te creas que tengo de todas. Es verdad que hacer una marca joven te la hace más aspiracional. Entonces, es verdad que, por ejemplo, cerveza bebe mucha gente mayor de 18, alguna menor de 18 también, pero no entra dentro de este podcast. Pero digo que, sí, en principio, cerveza bebe gente mayor de 18, pero las cerveceras eligen un tipo de público muy concreto que hace que el consumo de cerveza sea aspiracional. Yo no conozco ningún anuncio de cerveza que nos coloquen gente de 65 bebiendo cerveza, y es legítimo tener 65 y beber cerveza. Pero es un tema de aspiracionalidad. También tiene que ver, depende de qué marca, con el total de renta disponible. Y esto lo cuento al equipo muchas veces, y principalmente a los juniors, ¿no? Es que un junior tiene a veces la gran suerte de que tiene el 100% de su renta disponible. Yeah. Y aunque cobren menos que tú y que yo, tienen el 100% de su renta disponible. Tú, Samuel, tienes tus compromisos personales y vitales que hacen que ni de broma tengas el 100% de tu renta disponible. Totalmente. Y eso condiciona mucho cuál es la aproximación, porque el dinero no solo es una cantidad total, es qué marco conceptual tiene ese dinero. O sea, tú, por ejemplo, y yo por edad, nos toca tener una partida grande de dinero que es por si acaso. Pero yo con 20 años te aseguro que no tenía una partida presupuestaria que se llamase por si acaso. Yeah. Entonces, sí. cómo son los insights de cada generación, pues condiciona mucho cómo nos abordamos. Pero yo creo que hay un tema de aspiracionalidad, por un lado, y por otro lado de cantidad de gastos o de renta total. O sea, alguien joven, no sé, si tú tienes que salir una noche a cenar por ahí, se lo comentarás a tu pareja. Si tienes 20, yo creo que no. Ya. Yeah. Claro. Entonces puedes hacer cosas... Puedes hacer cosas que con más edad no. Aunque tengas más renta.
Porque tiene que ver principalmente con un tema de frame mental, ¿no? En qué marco mental de significados estoy colocando esa marca. Entonces, yo creo que es interesante y condiciona, ¿no? Y cada marca elige qué contexto está. Y fíjate, no sé, Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Que tiene el frame, el espacio mental siempre pues es la familia, ¿no? El compartir la felicidad en grupo familiar, pero nunca han utilizado, por ejemplo, el espacio de estudiar, pese a que todos hemos estudiado alguna vez tomándonos una Coca-Cola. Pero ese espacio más de cafeína, noche, estudiar, nunca han vivido ahí. Entonces es una elección que hacen que les genera unos significados y que genera una conexión con su mercado. Wow, es muy interesante esto, ¿eh? Nunca, no me había parado a pensar en eso, es verdad. O sea, al final, la gente, o sea, es que la Coca-Cola tiene cafeína, ¿no? Efectivamente. No, cada marca elige su contexto y entonces las marcas suelen utilizar los contextos que mejor les funcionan y rechazar o desechar los que menos le funcionan, ¿no? Y en arquitectura lo vemos, en arquitectura de marca, como Danone es ciencia principalmente y salud. Imagen en blanco, en azul, ¿no? Todo muy futurista. Y como Activia les permitió renovar la marca con un concepto que no fuese ni salud, sino bienestar, y que no fuese futuro, sino cotidianidad. Y entonces van con el verde, lo cálido y demás. Entonces, para eso sirve una marca y me permite ver cuándo se me agota un caladero de significados y ir a otro. Qué bueno. Y ahí también, eso es otro tema de flexibilidad que hablábamos antes. Sí, efecto, absolutamente. Que a veces la flexibilidad pasa por crear una marca nueva porque la mía no tiene la suficiente flexibilidad, es demasiado rígida como para... Claro, es que si la estiro demasiado la rompo. Efectivamente. Y no queda, y no encaja. Tal cual. Sí. Muy bien. Vale, vamos a llegar un poquito a la pregunta clave de este episodio, aunque, joder, ya te digo que claves has dado un porrón. Así que, no sé, si queda algo, sí, te diría, algo de lo que tú haces en el día a día de tu profesión, algo que creas que realmente aporte valor y que sea aplicable para una persona que obviamente o bien gestione un equipo o bien tenga un negocio. No tiene por qué dedicarse al sector del branding, ¿eh? Puede ser una persona que tenga un negocio incluso pequeñito. Claro. Y algo que digas, haz esto que vas a sacar provecho de esto, ¿no? No sé. Claro. Pero, esta es una pregunta difícil. Yo creo mucho en las ventajas competitivas, mucho, y en cómo cada uno construye sus ventajas competitivas. Y por un tema de profesión, a nosotros, ¿no? A Samuel, a mí me cuesta, o sea, nos toca hacer esta construcción de ventaja competitiva. Y en mi caso, yo siempre he pensado que una ventaja competitiva es que me gusta mucho, mucho, mucho leer. Hasta casi lo patológico. Mi abuelo compraba libros a escondidas de su mujer y mi padre compra libros a escondidas de su mujer. Y yo también compro libros a escondidas de mi mujer. Y eso hace que sea una ventaja competitiva. Yo intento leer entre 60 y 100 libros al año. Wow. Y eso hace que que accedo a un tipo de contenido pues, que me permite estructurar en la cabeza con cosas que otra gente no tiene, porque por desgracia la lectura se ha convertido en un hábito decreciente y para mí ese es como algo que a mí me sale casi automático y en lo que estoy muy confortable y que creo que tiene en mi caso una ventaja, pero ese tipo de vicios personales, en mi caso leer, cada uno tiene los suyos y es bueno que escucharse y convertir eso en un activador de carrera profesional, porque al final lo que buscamos es qué elementos tienes tú que no tiene otra persona y que te hacen más distintivo. Yo, pues por ejemplo, no tengo Insta, ¿sabes? No tengo Instagram, en general las redes sociales, algunos son muy del lector, pero si tengo que estar un rato y hay gente que estará esperando en el dentista mirando un timeline y yo estaré con un libro. Yeah. Vas con un libro a todas partes. Siempre. Sí. Siempre. Si no sales con el libro, es como que te falta. Es como cuando te has dejado las llaves, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, de hecho, sin llaves, tengo la mala costumbre de que sin llaves a veces salgo de casa y tiene su pequeña letra, o sea, a veces tienes la desgracia que te toca esperar
porque no llevaste llaves, pero sí libro nunca jamás de los jamases. Te hace falta un separador con llavero. Eso es. No sería mal invento. No sería mal invento, Samuel. Madre mía. Muy bien. Sí. Vale, ¿qué opinas del sector? ¿Crees que lo que hablamos antes, ¿no? Un poco la flexibilidad, ¿crees que está suficientemente preparado para todo lo que llega ahora a nivel de nosotros hicimos inteligencia, futuro, metaversos, todas esas palabras que cada vez sale uno nuevo? Dios mío, es que, claro, has dicho una serie de keywords que son complejas. Yo no creo que haya nadie preparado para lo que viene. Nadie. Porque lo que viene es muy profundo. En algunos de los frentes, es que, o sea, nosotros somos la última generación capaz de distinguir la realidad de lo artificial. Entonces, eso es una transformación bárbara que es imposible que estemos preparados para eso. Yo veo cosas generadas con inteligencia artificial que son indistinguibles de lo que genera un humano. Entonces, eso es difícil. Nosotros hacemos el informe de Brandemia sobre el estado de la cuestión en el branding y hay como muchas oportunidades, hay cosas que se van mejorando y queda muchísimo trabajo por hacer. Y si me permites un poco la maldad, yo creo que llevan gente antes que nosotros pues más de 20 años intentando explicar las ventajas y bondades del branding a los clientes. Y aquí hay 3 posibilidades. Que los clientes sean tontos, que me niego a pensarlo. Que nosotros seamos tontos, que también me niego a pensarlo. Y por lo tanto me queda una tercera posibilidad, que es que lo que estemos explicando no esté bien explicado y que haya que explicar el branding con otro enfoque muy en la línea de lo que tú decías, por ejemplo, de la flexibilidad. Vale, total. Es que, hombre, yo el otro día, no sé con quién lo comentaba, ¿no? Eso que al final, yo creo que estamos viviendo en un momento ahora, más allá de los palabras o las keywords que tú decías, de que sea esta o la otra, creo que estamos viendo un cambio muy parecido a la irrupción de las redes sociales en 2005, entre el 2005 y 2010, redes sociales, iPhone, Sí. esa época, ¿no? Sí. Creo que es un cambio a nivel internet, ¿eh? Creo que es un cambio a esos niveles. Entonces, ahí hay transformaciones ahora, ahí hay que prepararse para eso, ¿no? Y no tiene que ver tanto con la IA en concreto, porque el año que viene será otra palabra. Es un cambio de forma de entender la realidad, ¿vale? Y de cómo interactuamos con ella, ¿no? Sí. Es un poco lo que yo veo. Sí. Que es cierto, no me voy a parar a pensar, pero cuando lo has dicho, he dicho, claro, totalmente. Es indistinguible. Ahora en día tú generas cosas con inteligencia artificial. Claro. Y no se distingue. No, es que es radical, ¿eh? Pero yo creo que hay una quiebra con las redes sociales, o sea, se rompe el monopolio del mensaje de las empresas. Durante mucho tiempo las empresas tenían el monopolio del mensaje y por lo tanto, o del mensaje o del canal, ¿no? Pero tenían el monopolio de las dos cosas y yo tengo 250.000 euros para hacer una campaña de publi y tú no, por lo tanto yo te coloco a ti mi contenido. A medida que el coste del contenido se ha acercado a cero y los canales se han fragmentado tanto, las marcas pierden monopolio del mensaje y del canal. Y eso es lo que pasó 2005-2010 con redes sociales, como tú muy bien dibujas. Y si eso lo hubieses preguntado a una empresa en los 80, se suicida porque estaban acostumbrados a hacer un anuncio a toda página en Vogue y con eso colocaban un producto. Yo creo que el siguiente paso en el que estamos, y coincido, es que lo que es realidad va a dejar de ser significativo. Y eso, wow. Va a ser profundo y la naturalidad de lo artificial pues es volver a Blade Runner, donde no sabemos qué es vivo y qué no es vivo. Más que real, bastará con que sea verosímil. Es decir... Sí. Claro, es que pero verosímil son cosas que no son reales, ¿sabes? Que pueden ser... Claro. Pero con que tenga apariencia de realidad, claro, valdrá. Porque, sí. Porque se podrá funcionar, cumplirá es lo que sea, ¿no? Claro. Si tú tienes una apariencia... Ahora mismo estamos teniendo una conversación, pero realmente no estamos aquí. Pero bueno, podría ser que hemos hablado físicamente, pero no estamos físicamente. O sea, esto ya pasa. Hoy en día, y yo siento que conozco a personas que físicamente no he visto. Efectivamente. ¿Vale? Y eso ya es... Pues
eso ya está pasando a día de hoy, no es Total, algo, no es algo total, nuevo, ¿no? total, Y eso es realidad también. total, Pero no es no es realmente, porque físicamente total, total. Pero claro, hay gente todavía que una no dinámica de lo redes vive. hizo que existiese Skype, por ejemplo, y una dinámica de verosimilitud que tú planteas va a cambiar mucho todo, ¿no? Ahora salía, por ejemplo, pues el tema de la confianza, de cómo confiamos más en gente que nos mira a los ojos, y ya está el algoritmo este que ha sacado los de las tarjetas gráficas, que en función o sea, te colocan el ojo mirando todo el rato a cámara y te permite hacer un discurso hiper cercano y cómplice y emocional, aunque tú no estés mirando a cámara. Ya. Entonces, eso, muchas de las reglas de los sesgos cognitivos, de toda la psicología del consumidor, wow, va a cambiar ahí muchísimo. No tengo ni idea en qué dirección, pero está claro que hay un terreno en el que todas las reglas y todo el statu quo va a saltar por los aires. Es que visto así es como muy apocalíptico, ¿no? Pero, y no para nada, sino en plan de que es un cambio de transformación muy tocho, Profundo, sí, muy, sí, muy, muy tocho. total. Y que habrá que hacer. A mí ya me cuesta, porque tenemos hijos. Yo, claro, cuando a ti imagino que te pasará a ti igual, o a mí me pasa que yo me fijo en lo que hacía mi padre cuando yo tenía la edad de mis hijos ahora. Claro, Pero es que hay cosas que mis hijos hacen, que mis hijos tienen acceso a determinadas cosas que yo no tenía cuando tenía esa misma edad. O sea, no sé qué absolutamente. hacer, ¿sabes? O sea, no sabes muchas veces cómo comportarte en determinadas Ujú, circunstancias, ujú. sobre todo con la tecnología principalmente, ¿no? Sí, Tienes que tirar mucho de sentido común, de lo que tú crees que es lo mejor en cada momento. Y yo creo que esa sensación de no sé qué voy a hacer, no sé sí, cómo gestionarlo, va a ser como en todos los ámbitos, no solo a nivel de padre-hijo, ¿no? sí. No sé, ¿eh? Pero la incertidumbre, mira, salía el otro día de la con hijos un gráfico precioso sobre la edad y tasa de adopción del móvil en los niños, ¿vale? O sea, menores de 18 años. Y entonces había un gráfico pues, de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Y los años y qué porcentaje de gente tenía móvil. Y lo interesante es, había un pico alto, o sea, una adopción mucho más alta con 12 años, que era el punto de inflexión, pero luego con 14 y 15 descendía. Y eso es, yo me imagino, familia que le da el móvil con 12 a sus hijos y que revierte la decisión con 14. Claro. Porque se le va de madre la cosa y es en plan, pues mira, tío, de momento no, y te lo doy con 16, que es donde volví a subir. Entonces, entre 12 y 16 había Tiene todo un el sentido del valle en el mundo, ¿eh? comportamiento. Y eso, que es política familiar, ¿no? Y pues tú estarás con esos temas y yo estaré con esos temas dentro de no tanto. Sí, sí. Eso tiene que ver con que las familias tienen que absorber la contradicción porque todo es demasiado complejo como para decir, no, no, a mi hija y me pregunta a veces, oye papá, ¿cuándo me darás móvil? Claro, piensas, pues yo le digo, mira, honestamente no tengo ni idea, Claro. pero no lo tengo en el horizonte, por lo tanto te va a tocar No va esperar. a ser hoy. Ni hoy, No, ni lo tengo en el horizonte, ¿sabes? Ah, es que, no o es sea, algo de lo que me planteé. Sí, sí, sí. pero bueno, difícil pero eso o sea, esto que nos pasa como padres, les pasa a las marcas en el día a día, ¿no? Es como, fíjate, ¿no? Lo que le pasó a la Caixa, la Caixa ha intentado durante 30 años, estar conectada con los jóvenes y sacaron pues la cuenta joven, la cuenta LKXA y solo al final, cuando han renunciado y han montado Imagine, hasta ese momento han sido irrelevantes. Yeah. Y tenían acuerdo aquí en Cataluña con el carnet jove y el carnet jove iba vinculado a una cuenta en la Caixa. Y ni Yeah. así traccionaron. Solo cuando renuncio a quien soy consigo ser significativo. Es durísimo, durísimo. Yeah. O sea, la decisión estratégica que hace la Caixa Pero, ahí es durísima. pero es que eso tiene mucho que ver con lo que hablamos antes de la flexibilidad de marca y el cajón mental o la percepción, el significado que tiene esa marca para determinados públicos, ¿no? Al final, y si no, piénsalo, ¿cuánta gente está en Facebook ahora? Sí, 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 O sí. sea, Sí, ¿cuánto hace que no te... yo hace años que no me... Años, literalmente, por lo menos uno o dos,
que no me meto a Facebook, para nada. Sí. Para nada. Yo Entonces, la cerré hace... y es del 2005, Sí, sí. ¿vale? O sea, y son del 2005, 2006. Si pasa ya con un sector que es novedoso, o que son las redes sociales, que es una tecnológica que está de moda, ¿qué tal? Facebook ha tenido que reinventarse, o sea, se ha tenido que reinventar totalmente y han Sí. ido comprando empresas y tal, Sí. precisamente porque le estaba pasando esto mismo, que no estaba perdiendo están empezando a ser irrelevantes. Sí. Estaban empezando a ser irrelevantes, ¿no? Sí. Sí. Ahí está, eso es quizás lo difícil, ¿no? Y bueno, ese es un poco el territorio de inestabilidad en el que se mueven las marcas que hemos dicho antes, en el territorio en el que tienen que empezar a trabajar, y cómo no repetir lo que siempre te ha funcionado te garantiza que te vaya a funcionar Sí. una vez más, Sí. ¿no? Que parece que esto lo he hecho siempre así y nunca, y no, a veces no es suficiente, ¿no? Pero bueno, vale, pues vamos a ir terminando ya porque nos hemos pasado un poquito de la hora. Y te voy a hacer simplemente un par de preguntas. Una anécdota que tú tengas así curiosa, que nos puedas contar de tu profesión, de algún cliente, alguna cosa que te haya pasado, algo curioso, gracioso, no sé, lo que tú creas, una anécdota interesante que pueda ser chula y un aprendizaje. Vale. Wow. Aprendizaje es no conformarte nunca, no conformarte con el proyecto que estés haciendo, no conformarte con tu perfil profesional, no conformarte con lo que hoy tienes en la mesa y hacer una apuesta a largo plazo y con la máxima ambición. Y entonces esa inconformismo, voracidad, insatisfacción, para mí vital. Y anécdota, yo esto lo cuento muchas veces. Hicimos hace unos años la guía de tono de voz de Canal Plus España, un proyecto súper chulo. La gráfica la hizo en aquel momento R3 y es un proyecto top, ganó todos los premios y yo presenté la guía de tono de voz en un plan de formación decenas de veces durante varias semanas. Olga y yo estuvimos viviendo en Madrid, somos de Barcelona, por todo lo que había ahí de curro. Y fíjate la vida, ganó Canal Plus pues varios premios Laus, que son unos premios muy famosos aquí de diseño y creatividad. Y al día siguiente Telefónica compró Canal Plus y ya nos quedó claro que desmontarían todo el proyecto. Imagínate. Entonces, la vida es así y un poco pues esa cura de humildad de tú tienes que hacer el mejor curro posible sabiendo que luego pues las cosas van como van y que un proyecto que tiene un premio súper chulo esa noche, a la mañana siguiente sabes que se va a desmantelar. Qué pena. Es una anécdota triste, ¿eh? Porque Sí. al final ahí hay esfuerzo, hay talento, hay horas, hay Entonces cariño, lo que hay que hacer es conocimiento. meter esfuerzo, conocimiento y horas, como tú muy bien dices, aunque llueva. Claro. Pues yo siempre les digo al equipo yo prefiero jugar a fútbol sin que llueva, pero si llueve jugaremos igual. Entonces te calzas las botas, te pones la camiseta y ya a jugar el partido. Sí, total. Muy bien. Pues nada, nos quedamos con esta reflexión porque creo que poco más se puede añadir. Dejamos aquí el episodio. Muchísimas gracias, Javier. La verdad es que yo me lo he pasado genial. Estaría otra hora más tranquilamente charlando. Muchísimas Me gracias. guardo la vez para llamarte en otra ocasión, si así te parece guay. Súper. Y nada, no sé si quieres, te dejo también este último minuto y medio para algo que quieras promocionar o alguna cosa que quieras contar de lo que hacéis o de lo que estáis sacando o de Brandemia, no sé. No, yo Último minuto. agradecidísimo, Samuel, por el espacio que abres. Yo reivindicar, porque siempre lo hago, es gracias por montar foros de este estilo. Creo que el sector crece y se hace mejor cuando personas como tú sois así de generosas y montéis un podcast donde habláis con otros profesionales y compartís pues la visión, la mirada, el punto de vista, el conocimiento con el conjunto del sector. Creo que nos hace mejores a todos y yo como así mensaje de cierre, porque
tú tienes un podcast que no siempre es fácil saber quién hay del otro lado. Yo suelo escucharlo y agradecidísimo de que haya gente entregando generosamente este valor al sector, porque me parece crucial y que nos hace mejores a todos. A ti el primero, pero también a quienes te escuchamos. Muchísimas gracias por tus palabras. La verdad es que este tipo de reconocimientos se agradece muchísimo, te animan. Yo hago esto porque en el fondo creo que puedo aportar algo, si no, no lo haría. Al final creo que sí, es importante y que tenemos también Yo soy de los que cree que si tú sabes hacer algo, sí, o si te da bien hacer algo, tienes el deber moral de hacerlo lo mejor que puedas y lo mejor que sepas, ¿no? Y de aportar. Y creo que que estamos aquí en el sector del branding, en el sector del diseño, para que otros lo conozcan y que todos lo aprendan y lo divulguen, ¿no? Y que es el objetivo. Y por eso creé Quinton, para ayudar a otras empresas, y por eso creo este podcast, para ayudar a otros negocios. Y está todo como súper relacionado y todo tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes del propósito, ¿no? La primera P. Pues eso, con la primera P surge esto y con el resto y se convierte en un producto que va para personas. O sea que es súper guay. Así que nada, muchísimas gracias, Javier, por este ratito y nada, estamos en contacto. Samuel, muchísimas gracias, abrazo grande y nos vemos pronto en las ondas. Muy bien, gracias. Hasta luego, chao. Chao, chao.